Pues nada, chicos, eh, os voy a leer unos tratados que quiero compartir porque justamente corresponden a mi vivencia personal, ¿no? Entonces, la sabiduría que se decía antiguamente correspondía justamente a la vivencia, ¿no? La vivencia es a cuántas cosas estás sometido, ¿no? Y entre ellas, cuáles justamente has intentado comprender por qué no se dan casos de felicidad y existencia, ¿no? Entonces, yo llevo 14 años en los cuales mi primera vivencia en retiro fue luminosidad en ausencia de ello, y eso me llevó a una profunda crisis, ¿no? De intentar comprender las cosas de existencia, ¿no? Y justamente a día de hoy he hecho unos tratados, ¿no? Que son míos propios individuales. Evidentemente a día de hoy cada uno tiene su propia verdad, y eso, la verdad de cada uno, ¿sabéis en qué se basa? En la propia vivencia de cada ser, ¿no? Entonces las personas que más han vivido, ¿vale? Que más han cuestionado las cosas, que más justamente se han planteado todas las formas de vida, y no es escepticismo, porque el escepticismo lo que hace es justamente cerrar la mente a nuevas vivencias, ¿no? Entonces significa que tienes que tener una mente abierta para que someterte a cosas que van más trascendentes, ¿no? En las cuales van a generar un impacto en tu ser y te van a hacer evolucionar, ¿no? Entonces, a día de hoy, después de 15 años, llevo prácticamente 14 años estudiando sistemas de muchos maestros, haciendo tratados para muchos maestros, haciendo muchas prácticas, muchas sadhanas, muchos sistemas filosóficos, y fue a partir del año pasado cuando me dispuse justamente a generar nuevos sistemas que iban más allá del adoctrinamiento, sino que iban más allá en la disposición de generar marcos de existencia que fueran totalmente libres, que empecé justamente a comprender mejor y comprender que el universo era creador, y por lo tanto las circunstancias debían de ser circunstancias que un ser creara por sí mismo para generar un modelo existencial que fuera evidentemente de libre disposición, ¿no? Así que el resultado justamente hoy me encuentro bastante satisfecho porque son 24 puntos que no quiero condicionar con esto a nadie, sino que tiene que ser de mero estudio, si Aristóteles justamente viviera a día de hoy, no se dejaría cuestionar por los poderes, ¿no? Y justamente diría lo mismo que intento decir yo, que es evidentemente utilizar la función intelectual, justamente lo que es la capacidad intelectual, que es el pensamiento, de una forma que permita recrearos en vosotros mismos y hallar soluciones que no sean condición de otras personas, sino que sean condición vuestra propia, y que permita que sentiros más libres en vuestra forma de actuar. Eso significa que muchas veces vais a tener mucha oposición, que es justamente un punto de vista relativo de cómo ellos ven la vida, ¿no? Entonces, en uno de los puntos ya lo digo claramente esto, y voy directo al grano, porque si no ya me voy por las ramas y no os doy la explicación, ¿vale? Voy a ir leyendo y os voy a dar un poco la información de cómo sostengo esto, ¿vale? Tratado sobre la libre libertad de funciones, la verdadera felicidad y la existencia. Os lo dejaré en la descripción para quien quiera justamente motivo de estudio, simplemente de estudio, por si alguien lo desea, ¿vale? Y si no, evidentemente lo dejo aquí, y si lo queréis destruir también sois libres de hacer lo que queráis. Yo evidentemente informo la parte de mi propio ser, ¿vale? Son 24 puntos, ¿vale? Primer punto: el cuerpo es un factor dependiente de otros compuestos en relación a él, por lo cual puede estar sometido a enfermedades, ataques y condiciones no controladas por un propio ser individual. Por lo tanto, depende de un cuerpo no da verdadera felicidad, condicionan la felicidad. ¿Qué quiere decir? La felicidad es un factor condicionante. ¿Qué depende? Depende evidentemente de las situaciones que en las cuales un individuo está sometido. Por lo tanto, si el cuerpo está sometido a un tipo de violación, ya sea exterior, porque ya sea porque he sido atacado, yo por ejemplo he sido atacado por espíritus, ¿vale? O ha sido causa de enfermedad, el cuerpo de por sí mismo no es una causa que pueda llevar a una realización. Entonces, por lo cual el producto final, que es el ser humano, ¿vale?
si no tuviera otro método de realización, carecería de sentido y de vida pragmático. ¿Por qué? Porque significaría que no tiene otro método hábil en el cual operar. Y si tú fueras, por ejemplo, un programador que creas una vida, ¿vale? Justamente intentarías buscar todos los fallos para que evidentemente esa persona pudiera que, si no es por sí mismo, algún método factible en el cual justamente salir de un estado que no es beneficioso para él, ¿vale? Yo si fuera y creara una máquina que fuera independiente, ¿vale? Hiciera funciones, intentaría ponerlo en todos los sitios posibles para que si ella por sí misma justamente no puede hacer su función, hubiera una autodesconexión sin que evidentemente sufriera, si tuviera un sentimiento, ¿vale? No sufriera, ¿vale? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es justamente innecesario en la incomprensión de cómo operar, ¿vale? Entonces el no operar no significa que tú evidentemente tengas que ser condicionado a eso, ¿no? Entonces el cuerpo justamente es un factor condicionante al ser humano y no puede ser causa de realización, ¿vale? Punto número 2. Un manzano de fruto correcto porque su raíz es fuerte y tiene cualidades que generan la vida. Perdonad, un manzano da fruto correcto porque su raíz es fuerte y tiene cualidades que generan la vida, ¿vale? Vosotros veis un manzano, justamente si está en unas condiciones el entorno es favorable, el manzano crece, ¿vale? Así pues, la manzana depende del manzano. Si el manzano depende de circunstancias climatológicas, el fruto no es posible. Por lo tanto, los factores medioambientales condicionan y no pueden ser causa de felicidad. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente si el entorno no es favorable, ¿vale? Eso no puede invalidar la función de ser justamente de la manzana. Entonces la manzana está en dependencia del árbol. ¿Qué quiere decir? La manzana no es un ser sintiente, simplemente es una composición que genera vida, pero no tiene sensibilidad, ¿vale? Por lo cual no puede ser un marco de referencia, pero sí nos da a entender que justamente está en dependencia de un árbol. Si está en dependencia de un árbol, si ese árbol justamente se compromete porque no es motivo suyo, ¿vale? Porque justamente está en dependencia de él, no puede ser que el fruto se genere, por lo cual no puede ser que realmente estemos condicionados a un árbol, por lo cual no es un ser sintiente, por lo cual no es un efecto, no es una causa de validación de lo que es la vida, ¿no? Si tú dependes de una circunstancia externa, dependes de un árbol para generar un fruto, evidentemente eso no es correcto porque dependerás de esas circunstancias en las cuales tú evidentemente no puedes sostener porque no tienes conocimiento, no le puedes decir al árbol, tío, dame fruto, ¿vale? Y el árbol te dirá, si no tengo situaciones condicionantes, ¿vale? Si no tengo agua, si no tengo sostén, no puedo sostenerte, ¿no? Por lo cual es una relación de dependencia, por lo cual no puede llevar verdad de por sí, ¿vale? O sea que esto os lo digo porque en una de mis charlas un chico dijo, si el árbol está podrido, la manzana cae. Digo, es que hay un factor de dependencia y por lo tanto el ser humano no puede tener un factor de dependencia, ¿vale? Violaría su función innata de ser, por lo cual no es un buen ejemplo en lo cual tenéis que utilizar. ¿Por qué? Porque carece de sentir. Entonces una manzana no puede sentir, por lo cual no puede evidentemente estar condicionado al árbol, ¿vale? Espero que se entienda, ¿vale? No cojáis justamente una composición que no siente, ¿vale? Para causa de liberación, ¿vale? Eso me refería. Punto 3. Un mantra, una sadhana, un ritual alimentan mediante la palabra la interconexión relativa con otros seres que crearon ese medio, por lo cual hay un factor de dependencia y están sometidos a todos aquellos seres partidarios y retractores de ese tipo de medio. Por lo tanto, la ignorancia en los estados intermedios incapacita la verdadera felicidad del ser individual. ¿Qué quiere decir? Cuando hay un medio que una persona ha sostenido para llevar función de liberación, ¿vale? Ese medio va a llevar partidarios y retractores. ¿Por qué? Porque justamente cuando tú utilizas un medio que da liberación van a venir los opuestos porque han visto una interconexión con un ser realizado. Entonces los opuestos son aquellos que tienen envidia, aquellos que tienen odio, aquellos que no desean que un ser se libere. Entonces hay millones de seres en los estados intermedios. Si veis la cantidad de mal que hay en la Tierra, pues yo puedo decir
¿vale? Porque tengo vivencia de los estados intermedios en los cuales hay millones de seres que evidentemente se dedican a fastidiar el objetivo claro de persecución de logro, que es justamente la propia naturaleza individual de cada ser. Por lo tanto, hay millones de seres en los estados intermedios que están impidiendo el paso de la liberación de cada ser individual. Por lo tanto, un paso de estado intermedio, un paso donde el método justamente interponga que opositores y retractores, y partidarios, justamente no es un método correcto. ¿Por qué? Porque compromete la seguridad de ese ser, y si ese ser no puede tener una seguridad ya de por sí antes de empezar ese método, evidentemente está comprometido a que otros vengan a violar sus canales. Por lo tanto, el sistema de violación, ¿vale?, lo que hace es que comprometer la seguridad del ser, por lo cual no es un método correcto a día de hoy, ¿vale? Punto 4. Cualquier acto de renuncia forzada por otros seres ante la incomprensión y la no libre disposición de funciones compromete la capacidad y la vida de un ser sintiente. Así pues, la renuncia debe ser un acto de libre disposición y siempre como causa de verdadera pasión. Aún así, la verdad no puede estar condicionada a la renuncia, sino el acto consciente de un ser que decide por sí mismo que llegó su hora de dejar de hacer para simplemente disponerse a ser. Asimismo, todo ser tiene la capacidad por sí mismo de decidir si desea quedarse en este estado transitorio para ayudar a otros seres o tener ese mismo estado. La causa siempre tiene que ser felicidad, puesto que el sufrimiento es una condición forzada ante la incomprensión de la vida, la maldad provocada por otros, el condicionamiento erróneo y la negación en funciones y calidad de vida. ¿Qué quiero decir con este párrafo? Pues evidentemente, ¿vale?, que si tú vas a renunciar, la renuncia no puede ser forzada. ¿Por qué? Porque otros seres, ¿vale?, han causado malestar, violencia, cualquier tipo de circunstancia que violen justamente la capacidad de un ser. La renuncia se dio en casos de seres que ante la incomprensión del mundo decidieron renunciar a él. Pero claro, hay una conciencia que evidentemente opera y ve todas las formaciones mentales y todos los deseos que evidentemente no han quedado generados por el ser humano. Entonces, por ejemplo, a día de hoy os puedo decir que hay muchas personas que intentan suicidarse y no lo logran. ¿Por qué? Porque saben perfectamente, la conciencia, que no ha sido, ¿vale?, eso, que han sido ellos intentando quitarse la vida, no han sido porque realmente fuera voluntariamente, sino que hubieron condiciones, ¿vale?, que fueron impuestas por otros seres, ¿vale?, en los cuales no les dejaron libertad en la generación de su propia obra. Por lo tanto, cualquier persona que haya intentado quitarse la vida y no haya podido, no es porque no haya podido por sí, es porque evidentemente hay deseos aún que no han sido satisfechos, forzados por otras personas. La renuncia no es justamente el quitarse la vida, sino el entender que tú ya dices, justamente ya me he completado en todas las funciones, por lo cual renuncio al mundo de forma consciente, no por obligación de terceras partes que me han obligado, ¿vale? Quinto. Sabios antaños predicaron que del no saber se llegaba al saber, por ejemplo, en Nagarjuna, ¿no? Si la paz, la felicidad y la dicha dependieran de un factor de sabiduría, habría una competición por saber más. La vida valoraría la sabiduría y comprometería el simple equilibrio de un ser existente. ¿Qué quiere decir este párrafo? Pues evidentemente, ¿vale?, que la sabiduría tampoco es razón de ser. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está en disposición de tener una mente, ¿vale?, en la cual desee saber más, sino que desea simplemente obrar o simplemente ser o estar tranquilo, por lo cual eso no es causa de liberación, evidentemente que no. Por lo tanto, la sabiduría tampoco es un sistema factible a día de hoy en el cual te diga que tú puedes estar o no puedes estar realizado. Es un factor condicionante, ¿vale? Entonces hay tantos millones de seres que evidentemente no son sabios. Esos están inhabilitados o incapacitados para tener verdad. Evidentemente que no, ¿vale? Evidentemente que no, ¿vale? Hay sabio, ¿por qué? Porque hay ignorante, ¿vale? Si no, no habría sabio, ¿no? Por lo tanto, es un sistema dualístico también, ¿vale? Punto 6. Cualquier causa que viole la libre disposición de operar de un ser vulnera su derecho fundamental, la vida, evidentemente, ¿vale? Ya lo he dicho justamente con el tema de la muerte.
Punto 7. Aunque un factor de dependencia, un gurú, un maestro, pueda llevar a la realización, esta dependería de un lugar en el espacio-tiempo, de un maestro, sabes, de estados intermedios que le guiaran en la consecución de su propia realización. Por lo tanto, carece de sentido que ante la indisponibilidad de medios un ser no pueda ser realizado. Todas las eras no son dependientes de realización, comprometerían el espacio-tiempo a lugares concretos. Si las condiciones espacio-tiempo cambian porque el estado relativo tiene como función principal el cambio, los medios pueden cambiar. ¿Qué quieren decir? Justamente, ¿vale? En la India hubo, ¿vale?, un periodo en el cual hubo una capacidad libre, ¿vale?, de tener un gurú o un maestro en el cual tú te podías, ¿vale?, liberar en función de dependencia de ese maestro. ¿Por qué? Porque él había generado justamente un campo en lo cual ya no había el que una disposición, ¿vale?, de causas externas que pudieran influir sobre la consecución del logro. Por eso decían que era un camino mucho más rápido. Pero eso es inviable a día de hoy. ¿Por qué? Porque si la generación cambia, si la evolución cambia a mayor independencia, si los seres sintientes cambian justamente su composición mental, el maestro, si no está, no puede ser un factor en el cual haya inhabilitación de la consecución de un logro. ¿Qué quiere decir? Que si hay un maestro está bien, pero si no hay el maestro, justamente la no tener disposición de un medio no significa que tú no puedas obtener justamente liberación condicionada de ese medio. Por lo cual, si no hay medios suficientes para obtener realización, mientras haya intencionalidad en la mente, es suficiente para que la conciencia, que es observadora en todo momento de los estados transitorios de ese ser, ¿vale?, pueda operar en consecuencia de no haber justamente una validación que le permita sostenerse por sí mismo en el espacio-tiempo, ¿vale?, en el cual está sometido él, ¿vale? Con eso me acabo de cargar todas las sistemas de creencias de gurús, ¿vale? Un ritual es un método basado en un pasado, por lo cual no puede llevar a la realización de aquel que no tiene un medio oportuno ni se siente fin con ese método particular. No por eso lleva menos verdad. ¿Qué quiere decir? Un ritual, si es tu costumbre, es razón de ser y evidentemente te sientes cómodo con eso porque es algo que ya ha generado confort en ti mismo, justamente lo utilizarás, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegas a la perfección de una materia? ¿Vale? Lo puedes llevar justamente por la repetición y el ritual es una repetición, ¿vale? O lo puedes llevar por el sentido totalmente opuesto, ¿vale? Por eso existen los sistemas duales, ¿no? Que evidentemente no es por la repetición, sino por la que por la desparametrización de la repetición. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tuve un maestro que se llamaba John Stowell, ¿vale? Él decía, el confort se da justamente en la repetición de un parámetro. Pero justamente si tú entiendes cómo funcionan las interrelaciones, justamente cuando descompones, ¿vale?, y no haces justamente un método de rutina que justamente te hace un hábito, sino que justamente te entiendes y comprendes el método y utilizas poco a poco medios hábiles diferentes, ¿vale?, la diferenciación, ¿vale?, en la forma de operar, ¿vale?, lo que hace es justamente lo contrario, que es justamente lo que dice Matteo Mancuso, que es justamente romper, ¿cómo decía? Tenía un método que decía que era como rompía una rutina, ¿no?, una forma de hacer. Entonces es justamente lo opuesto. Uno dice llega mediante ¿qué? Mediante la imposición de una rutina, y el otro llega mediante lo opuesto, que es justamente no parametrizar un sistema de rutina, que es justamente recrear un nuevo sistema, y en la recreación de un nuevo sistema lo que das es un nuevo sistema de vivencia que lo que hace es perfección. Entonces cualquier método es válido, ya sea el de rutina, ya sea justamente el de desparametrización de la rutina. Siempre hay dos puntos de vista en los cuales puedes poner el método en práctica, ¿vale? No me acuerdo del nombre, lo dice muy claramente Matteo Mancuso. Entonces tenéis dos opciones, ¿vale? Justamente el maestro que lo hace todo aparte de rutina, el maestro que lo hace desparametrizado de la rutina, ¿vale? Punto 9. Sin un ser humano, perdona, es que esto del dictado si un ser humano no dispone de medios, eso no es impedimento a la realización, ya lo he dicho. Por lo tanto, no puede ser sometido ni vulnerado por otras causas dependientes, objetos de poder o objetos materiales que generen dependencia, ¿vale? Queda claro. Me acuerdo de una enseñanza que tuve, tengo que nombrarlos porque justamente corresponde a una parte de mi vivencia, no por nombrarlos justamente
tenéis que hacer caso, ¿no? Pero sí que me acuerdo de una enseñanza de Dungeon Rinpoche que decía, justamente si no hay medios, da igual, sigues haciendo sin medios, ¿vale? Entonces, supone que tú, justamente, aunque no tengas medios, ¿vale? Sigues haciendo lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no te puede comprometer un medio justamente a realizar lo que tú deseas, ¿vale? Pues eso mismo. Si un ser humano no dispone, esto ya lo he hecho. Punto 10. La mente en su intencionalidad no puede ser dependiente de la realización de un ser, puesto que depende de factores compuestos como la dependencia con otras mentes. Al cambiar la composición del yo, en base a la propia evolución humana y ante el cambio planetario, la composición del yo individual cambia, por lo tanto la mente cambia. ¿Qué quiere decir? La mente tampoco puede ser un objeto. Un objeto, ¿vale? Es dependiente. ¿Y de qué depende? Justamente de qué? De los ciclos de existencia del universo. Entonces, en cada ciclo de existencia la mente varía, y esto lo he explicado en muchos vídeos anteriores, es que tu pensamiento no funciona y opera de forma igual. Quiere decir, antiguamente no teníamos tanta composición del material tierra, entonces ¿qué pasaba? Que teníamos mayor capacidad, ¿para qué? Para comprender conceptos, ¿vale? Teníamos más quietud y como no había tantos conceptos, ¿vale? Era más fácil habituarse a qué? A justamente a entender el que una gran dosis de información, ¿vale? Yo podría coger una escala y aprendérmela en todo el máster. A día de hoy, ¿qué pasa? Que justamente la composición del componente tierra ha disminuido y hay más componente aire, hay más interconexión, ¿vale? De información. Esto lo que genera es que justamente el componente aire tenga mayor versatilidad y tenga mayor función de ser, por lo cual, ¿qué quiere decir? Que la mente es más inestable, ¿vale? Entonces, al ser más inestable, necesita otro medio diferente de operar. Entonces, por ejemplo, como músicos tengo que decir, yo no puedo operar, ¿vale? En aprenderme una escala de arriba a abajo, justamente en los 24 trastes que hay en la guitarra, ¿vale? Lo que hago es justamente utilizar un método de triadas o diferentes composiciones en diferentes estados del diapasón. Lo que me permite es justamente utilizar más técnicas disponibles, más escalas disponibles en un patrón, ¿vale? Del mástil, en lo cual yo tengo diferentes colores, ¿vale? En los cuales puedo justamente trabajar con ellos. Entonces no opero en aprenderme una escala de arriba abajo, sino que opero en los diferentes modos, en diferentes posiciones del mástil, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Justamente el pensamiento ha variado, ha cambiado. Entonces, como ya no se ha vuelto tan extenso, tan solidificado, lo que pasa es que se vuelve más rápido, y en la rapidez justamente opera de forma diferente, ¿vale? Punto 11. Cualquier sistema no ecuánime viola el derecho fundamental de todo ser vivo. No puede haber una condición particular que someta a un ser contra su voluntad de libre disposición en cualquier materia que desee lograr. Esto ya lo he dicho, si no eres totalmente libre en tu función, justamente la conciencia entiende esto y sabe que has sido sometido por causa mayor, por lo cual tienes que hacerte cargo de los deseos, porque si los deseos no son cumplimentados, evidentemente ese ser aún tiene que tener vivencia hasta que quede completamente satisfecho. Un deseo condicionado a ser o ser de una forma predeterminada que no constituye la base de su propia individualidad y su propio sentido común comprometen su vida y su forma de ser, por lo cual es una negación en su forma de expresión y por lo tanto hay factores externos que condicionan esa forma y la modifican. Si se ha sido modificado por causas externas, vulneran su libre disposición de libre forma de ser y actuar. Ya lo acabo de comentar, ¿no? Tú tienes justamente un deseo de manifestar una forma predeterminada. Si esa forma predeterminada no se da justamente por causas que no son tuyas propias, sino que han sido vulneradas por otros, evidentemente esa forma va a tener que solventarse tarde o temprano. ¿Por qué? Porque evidentemente la renuncia no es capacidad de ser. ¿Por qué? Porque el deseo queda aún latente en la mente de la persona. Entonces lo que yo digo es que evidentemente el deseo tiene que ser satisfecho de forma natural, ¿vale? No de forma de renuncia, ¿vale? Como muchas tradiciones dicen, ¿no? La relatividad es generada por la vida. El ser sintiente
mediante su intencionalidad, su mente, su palabra y su acción crean la vida, la forma y lo que son. Por lo tanto, conceptos como bueno, malo, alto, bajo, amor, odio, felicidad, sufrimiento, luz, oscuridad, son el producto de lo que el ser humano ha creado. Si estos conceptos no son medios, son utilizados sin comprensión. Si estos conceptos que son medios útiles, son utilizados sin comprensión, un ser individual se compromete con el lenguaje, la intención y la mente, aquello que el colectivo ha creado como información. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente la vida es un sistema que el ser humano crea a partir de una evolución en la cual un sistema evolutivo, conciencia colectiva, ¿vale?, genera lo que es el marco de vida. Entonces, por ejemplo, la palabra felicidad lleva un compuesto. ¿Quién ha generado ese compuesto? Millones de seres. Entonces le han atribuido un valor. Entonces han valorado justamente la palabra felicidad y lleva un componente que tú, cuando utilizas la palabra felicidad, automáticamente, ¿qué pasa? Los átomos de los cuales estás compuestos cambian a un estado del ser totalmente diferente. En cambio, si utilizas la palabra insatisfacción, odio, rabia, cólera o cualquier circunstancia negativa, ¿qué pasa? La composición de tu ser cambia completamente. ¿Por qué? Porque el ser humano ha creado esa composición, ¿vale?, y la ha alimentado en un colectivo, por lo cual, ¿qué hace? Que el colectivo, en definitiva, crea la disposición del lenguaje y el pensamiento. Quiere decir, un pensamiento es resultado de ¿qué? De una acción colectiva que de por sí ha creado eso, ¿vale? Ha creado el pensamiento, ¿vale? Cuando tú tienes un pensamiento, ese pensamiento justamente lleva una parametrización. Esa parametrización es lo que ha creado el colectivo humano. ¿En base a qué? En base a su propia existencia. Por eso las primeras formas de vida deberían de ser formas de vida totalmente vacías y no utilizaban un lenguaje, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente no estaba formado aún y creado el lenguaje, ¿vale? Y voy a seguir en el signo 14, que es justamente el que habla del lenguaje, ¿vale? El punto 14 es: el lenguaje es una construcción creada por el ser humano. Por lo tanto, en la repetición de múltiples formas de expresión de ese lenguaje se genera una nueva composición colectiva de vida. Si los seres humanos deciden que la nueva composición es felicidad, la felicidad será un compuesto fabricado por el ser humano, que generará un tipo de vida. Si la condición del ser humano es ira, odio, rabia y sufrimiento, porque así lo ha decidido, porque ha sido sometido por algún tipo de normativa o poder, eso generará la existencia. Cuanto más se utilicen palabras como sufrimiento, dolor, sanación, sistemas dualísticos, generarán nuevos patrones de vida condicionados a esos lenguajes. Esa es la razón por la cual generaciones antiguas no utilizaban el lenguaje, comprometían el sistema de vida, ¿vale? Si os dais cuenta, ya los egipcios utilizaban simbología, ¿vale?, pero no había un lenguaje, y tenemos muy poca información de cómo vivía el ser sintiente antes de generaciones ancestrales. ¿Por qué? Porque no había justamente un lenguaje creado. Entonces, en la no creación del lenguaje, justamente no se daba una estandarización. ¿Qué quiere decir? Que no había un colectivo que justamente determinara, ¿vale?, la valoración de ese lenguaje, y por lo tanto ese lenguaje no había tenido la capacidad de generar dualización, ¿vale? Por lo tanto, cualquier sistema de lenguaje lo que hace es justamente dualizar sistemas, ¿vale? Porque la palabra tiene el poder justamente de generar vida, ¿no? Entonces, el lenguaje que utilizamos te define como persona, ¿no? Entonces, una persona que evidentemente, imaginaos, estáis todos los días con las facturas, con que esto no es, esto tampoco es, me prohíben por todos lados, no puedo hacer, no puedo no sé qué, no puedo lo que sé. ¿Qué pasa? Que evidentemente es una negación de su propio ser. Entonces, millones de personas se quedan atrapadas ahí. ¿Cuáles son los que evidentemente hacen realización de ser? Vale, las que están haciendo su función y son por una masa colectiva, los que realmente hay muchos partidarios de ese tipo de ideología, por lo cual ese tipo de ideología, como no hay libre disposición de oportunidades, lo que está haciendo es que ciertas personas puedan obrar en sus funciones y otras personas simplemente porque llevan más incluso vivencia que las personas que están hablando, pero como no han sido causa de popularidad, o justamente, y yo os puedo hablar por ejemplo en caso de John Stowell, ¿no?, porque es un músico que para mí es exquisito, ¿no?, y no ha tenido la popularidad que ha tenido otros guitarristas de su misma talla, ¿no?
pero os puedo decir muchísimos casos, ¿no?, en los cuales hay seres sintientes que no han sido valorados, ¿vale? Porque evidentemente, ¿vale?, la condición humana, el popularismo, justamente, ¿vale?, el no saber pensar por sí mismos, ¿vale?, han visto simplemente algo que ha captado su interés, y ya sea por simpatía, ¿vale?, porque le ha llegado sus palabras, o por cualquier otra causa, se han sentido de su misma condición. Entonces ahí está el partidario. Entonces los que son muy partidarios son porque han llevado un sistema que ha sido carismático para mucha gente, entonces que ha sido realzada por un colectivo. Entonces están a expensas de que justamente de la validación de seres sintientes, y no de este plano sino de otros planos, por lo cual hay una relación de dependencia entre justamente las personas que tienen similitud de pensamientos, y justamente se ha hecho popular. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente? Y os lo tengo que decir, que una persona no es popular, pero a la que empieza a hablar y empieza a interactuar, eso empieza a generar un compuesto mental. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que evidentemente muchas personas que repiten, que al final pueden llegar a tener una masificación de partidarios. ¿Por qué? Porque evidentemente han habido personas que se han cuestionado muchas cosas, que por similitud de pensamiento tienen y operan de la misma forma que él. Entonces esos justamente los partidarios son los que han creado el maestro, ¿vale? El maestro no sería maestro si no tuviera partidarios, ¿vale? Entonces el maestro le debe justamente que a sus participantes, que son de igual condición, su condición de ser, él no sería si no hubiera partidarios, ¿vale? Entonces entender esto, ¿vale? Hay una relación de dependencia entre justamente una persona que es popular o una persona que ha llegado a ser. ¿Por qué? Porque han habido partidarios que han pensado como él, y por eso justamente han hecho que su causa sea justamente valorada, ¿vale? Continúo, no sé dónde estaba ya. Aquí, en el lenguaje. Punto número 15. El estado de ser no puede ser causa de paz. De por sí el ser humano lleva esa cualidad. Si utilizamos cómo funciona el ser para llevar a esa paz, entonces el opuesto aparecerá como guerra. Por lo tanto, carece de sentido. El hacer aparecerá como guerra. Déjame que rectifique este. Entonces, el hacer opuesto aparecerá como guerra, ¿vale? Por lo tanto, carece de sentido dar utilidad al ser, ¿vale? Uno desea ser porque simplemente decide estar en un momento que él decida libremente estar en ese estado de ser, y no porque tenga que ser efecto de circunstancias. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quiere decir justamente que muchas personas se van al ser. ¿Por qué? Porque allí, en el ser, dicen, aquí tengo paz. Entonces justamente están dualizando, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que justamente como son causa de guerra en el hacer, ¿vale?, en el ser entienden y dualizan y hacen paz. Entonces el ser simplemente debería ser una condición en la cual dices, yo me voy aquí, ¿vale? Porque ahora no hago nada, y justamente voy a estar en otro estado del ser, que es justamente luminosidad en ausencia de yo, o justamente un estado de abertura del corazón en el cual yo me voy a donde me da la gana, o justamente interactúo en las partes transitorias del ser, ¿vale?, que son estados incorpóreos, ¿no? Entonces todos estos estados no puede ser que tú vayas ahí. ¿Por qué? Porque vayas por obligación, porque en el hacer justamente se está violando tus sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Que se está dualizando, y a día de hoy, como no hay una función de libre disposición, que siempre lo he dicho, ¿vale?, en el hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vas a lo contrario, vas al ser, ¿vale? Y entonces, ¿qué haces? Pues bueno, como en el hacer no tengo libre disposición, el ser sí que lo tengo, ¿no? Entonces justamente violas la parte del ser que es simplemente un estado del ser, no porque tenga la funcionalidad de paz, sino porque tú quieres estar ahí en ese estado en un momento determinado, ¿vale? Entonces hay un gran error a día de hoy con todo esto, ¿vale? Entonces dice, no, si quieres tener paz, haz yoga. No, es que el yoga no es un método para llevar paz, es simplemente un método que a ti te gusta hacer. ¿Por qué? Porque te gusta hacer. Tampoco tiene que ser un método para llegar a la realización. La realización tendría entonces una condición de ser que sería yoga, ¿no? Entonces
habrían partidarios que no han utilizado el yoga, evidentemente, que se han realizado. ¿Por qué? Porque entendieron que no podía ser una condición de ser justamente un método particular. ¿Por qué? Porque violaría la capacidad justamente de determinación, que simplemente es todas las condiciones son correctas y válidas para que para obtener liberación. Entonces Ramana Maharshi, por ejemplo, ¿no? Dijo el mundo es indeterminado y llegó a la misma conclusión que Buda Gautama, y no hacía yoga, ni hacía ni malabarismos, ni hacía idioteces. ¿Por qué? Porque comprendió perfectamente esto y porque ya decidió por él mismo liberarse, ¿vale? Entonces, no por hacer yoga justamente tienes liberación. Haz yoga porque te gusta justamente estirar tus músculos, ¿vale? Mover el esqueleto, ¿vale? O hacer ejercicios en los cuales que sientas simplemente placer, ¿no? Pero no justamente para sentirte mejor, porque si lo haces para qué, por una obligación, para sentirte mejor, justamente saldrá el opuesto, ¿no? Que te sientes mal en un sitio y dices ahora hago yoga porque me siento mejor, ¿no? Entonces carece de sentido. Punto 16. Un sistema popular no significa que sea un sistema correcto, sino que ha sido apoyado por múltiples sintientes. Por lo tanto, la ignorancia se da en sostener sistemas de creencias que no saben el origen de las causas y que son validados justamente por la incomprensión del funcionamiento de la vida. Esto lo he dicho ya cuando una persona es popular, ¿vale? Entonces no me voy a repetir. Punto 17. Todos los factores compuestos que forman estados intangibles, no percibidos por los sentidos sensoriales y que están en otro estado del ser, como por ejemplo el alma, Dios o conceptos creados por el ser humano, sin tener clara vivencia de esos estados del ser, generan mayor confusión y no permiten evolucionar en la forma natural sin obstáculos, en la comprensión de la naturaleza primordial del ser, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que justamente todos los conceptos dualísticos que ha creado el ser humano, ¿vale? Si no hay vivencia, ¿vale? No hay forma de comprender esos estados, ¿no? Entonces todo el mundo habla de alma, habla de Dios, pero muy poquitos son los que han tenido una vivencia de aquello que no puedes nombrar, porque en el momento en que lo nombras, ¿vale? Justamente estás generando una dualización de un concepto, sino que tiene que ser una vivencia personal que el ser humano tenga que disponer. ¿Por qué? Porque entonces genera parte de un colectivo y te dirá que eso es lo correcto y justamente creerán que esa condición es la correcta y otra condición no es la correcta. Pero acabo diciendo el párrafo lo siguiente, ¿vale? Igualmente, no exime que un ser por no saber y no tener esa vivencia sea el producto de un mal colectivo y no sea causa de realización. El ser de por sí mismo debería utilizar cualquier método humano creado para la consecución del logro que desea obtener. ¿Qué quiero decir? Que tú, aunque no tengas, ¿vale? Capacidad por ti mismo, ¿vale? De obtener un estado transitorio del ser en lo cual puedas vivenciar directamente, tener clara sabiduría de lo que es ese estado intermedio, puedes utilizar ese medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no porque lo ha hecho un colectivo, porque justamente en tu incomprensión has utilizado el método de otro, ¿vale? ¿Para qué? Para hallar ese tipo de verdad. Entonces la conciencia, que es un testigo que opera simplemente 24 horas contigo, ¿vale? Justamente entiende el medio, la disposición, no porque utilizas el lenguaje, sino porque hay disponibilidad de la mente, intencionalidad detrás, ¿vale? Que decide, ya la que observa constantemente todo pensamiento y toda forma de operar, ¿vale? Entiende perfectamente de lo que estás hablando y a lo cual tú quieres manifestar, ¿vale? Entonces no es la palabra Dios, sino la intencionalidad de lo que hay más allá de todo concepto y elaboración mental, ¿vale? Entiende todo concepto, todo desde el momento en que se genera el paquete de información a lo que había en la mente antes de que se generara ese paquete de información y la intencionalidad que lo llevó a hacer eso, ¿vale? Punto 18 y 24, ¿vale? Cualquier sistema científico que vulnere la ecuanimidad entre seres sintientes no puede ser validado. El conservadorismo no es sostener una visión pasada
o una costumbre, sino la protección de un grupo ante la disposición de un nuevo medio que una persona mediante la creación de su mente genere una nueva forma de existencia de vida, y por lo tanto podría haber riesgo de comprometer esa ecuanimidad de los seres. Por lo tanto, el conservadorismo es una cualidad de un ser humano que puede encarnar para que un grupo de seres sintientes no queden desplazados ante el medio evolutivo. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de conservador, ¿vale? Hablamos de una persona que dice, no, esto es patrimonio histórico o es lo que sea, ¿vale? Basado en una historia. Esa no es la definición exacta del conservador. El conservador es justamente una persona que sostiene un grupo de seres. Sería el lobo que está al final de un grupo, mirando evidentemente que a la manada no le pase nada, ¿no? Entonces es la persona que dice, yo voy a utilizar esta cualidad justamente porque sé que dentro del grupo va a haber alguien que con su pensamiento, ¿vale?, va a generar algo nuevo, pero si ese algo nuevo va a vulnerar justamente el qué, la individualidad o la colectividad, ¿vale?, de alguna persona. Yo voy a estar aquí para decirle, mira, tú, esta persona justamente ha hecho este medio nuevo, ¿vale?, pero tú no tienes que utilizarlo de esta forma, o el medio lo puedes utilizar o no utilizar, ¿vale? Entonces, si no hayamos comprensión de esto, evidentemente seguiremos en utilizar conceptos que no son correctos a día de hoy y que evidentemente están vulnerando la capacidad del ser humano, ¿vale? En su hábitat natural. Entonces el conservadorismo justamente corresponde a la persona que justamente genera esa función por sí misma de decir, ante un medio, no comprometer al grupo, ¿vale? Entender para qué se hizo el medio, tiene que ser un puente para que hable con el creador del medio y el propio creador genere una función de educación sobre los demás, para decir, este medio lo he utilizado para esta función, lo podéis utilizar o no, pero justamente es una función de utilidad. Entonces los otros podrían decir, vale, perfecto, lo utilizamos para esto o no lo utilizamos, ¿vale? Pero justamente si viene el ignorante y justamente lo utiliza para decir el mal, dice, mira, he hecho esto justamente lo voy a romper, me largo de aquí, ¿vale? Y voy a hacer un desastre, ¿vale? ¿Por qué? Porque simplemente quiere hacer el mal, ¿vale? Pues entonces es cuando viene el conservadorismo y entonces dice, bueno, pues antes de que tú hagas el mal, te saco de aquí porque justamente estás utilizando el mal ¿para qué? Para comprometer el sistema del grupo. Entonces el rechazo de un componente del grupo justamente es validación también, porque compromete el grupo social, ¿vale? Eso sería justamente la definición del anarquista, que obra sin función ni causa de argumentación. Si un anarquista dice justamente yo necesito esto para operar, ¿por qué? Porque necesito hacer esto, o aún no sé lo que necesito hacer, pero mira, yo necesito justamente comer y tener un techo, porque evidentemente antes de generar mal necesito justamente tener un espacio en el cual yo desee vivir tranquilo para decidir qué es lo que puedo operar o qué es lo que yo deseo hacer o manifestar, ¿no? ¿Vale? Entonces necesita un espacio tranquilo donde vivir tranquilo y en paz antes que generar el mal. Entonces, claro, si se dieran estas circunstancias no habían problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, un ocupa? Justamente se mete en casa de otros. ¿Por qué? Porque no tiene libre disposición justamente a tener techo y alimento. Pero eso no lo valida para ni que se drogue, ni para que justamente haga actos que son inconscientes, ¿vale? Como fumar, beber, meter tóxicos en el cuerpo, que eso justamente degrada el ser, justamente hacer fiestas, hacer cualquier tipo de cosa que evidentemente moleste el colectivo. Entonces ya lo he hecho, cualquier cosa que moleste un colectivo, ¿vale? Y no es porque vista de una forma determinada, sino que es por la acción y la intencionalidad que hay en la mente, la intencionalidad de hacer mal. Entonces, hasta que el ser humano no comprenda qué es justamente no lo que ven sus ojos, sino la intencionalidad que había detrás de la mente, no puede catalogar justamente de anarquista a una persona, ¿vale? Simplemente debes de observar por ti misma y decir si dentro de esa intencionalidad de la mente justamente había función de mal o no. Entonces, si tú te vas a hablar con un anarquista, ¿vale? Entonces, simplemente con que hables 5 minutos con una persona de este tipo, ya puedes saber evidentemente justamente de qué condiciones, ¿no? Simplemente dices, vamos a hablar 5 minutos, ¿vale? En 5 minutos, depende de lo que esté justamente defendiendo, el postulado que defienda, ¿vale? Podrás decir, ¿es anarquista o no? ¿Qué quiere decir? Y te dice, mira, no sé qué hacer con la vida, pero necesito un techo y algo de comer. ¿Por qué? Porque simplemente aún no me hallo en disposición, o justamente lo que yo hago no es valorado.
pues entonces dices, vale, no hay ningún problema, aunque no seas valorado justamente a tus funciones, ¿vale? Y siéntete feliz de hacerlas, ¿no? Te damos un sitio. Esa sería la forma de operar libremente. En cambio, si te dice, el mundo es una mierda y me voy a drogar y justamente voy a hacer el mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque se me ha negado esto. Entonces, justamente voy a hacer el mal, ya te está determinando que vas a hacer un acto inconsciente contra un colectivo, ¿vale? La negación de una cualidad del ser no escatima en que tú justamente operes mal, sino que tú tienes pleno raciocinio, ¿vale? Y comprendes que el mal no es correcto para una sociedad, ¿vale? Cuando estuve en Alemania, yo fui como un conejillo de indias, ¿no? Entonces llegué a un sitio donde era un colectivo y eran pocas personas, y ellos crearon un sistema de WhatsApp en los cuales decían cómo está la situación, hay algún altercado, hay algo que genere daño. No, por eso tenían las calles completamente limpias, ¿vale? Y no había alterados, ¿vale? Prácticamente a las 6 o a las 7 de la tarde estaba todo tranquilo, no como aquí, que justamente hay de todo, ¿no? Hay bullicio por todos lados, ¿no? Aquí justamente en España, a las 10 de la noche es cuando se acaba la actividad. En Alemania es prácticamente a las 6 de la tarde, a las 7 es cuando la gente se recoge. Entonces ellos crearon un sistema de WhatsApp, ¿vale? En los cuales decían, ¿qué hay? Dice, mira, hay un nuevo individuo que viene de España justamente y toca por las calles, ¿no? Entonces, entre todos observan, ¿no? Y dicen, esta persona hace daño o no hace daño. Entonces decían, no, simplemente toca la guitarra y pasea por aquí, ¿no? Entonces entendieron, comprendieron. Y justamente tengo que decir, lo voy a nombrar, se llama Nico de Meimenger, y tuve muy buena relación con él. Fue la persona que me dispuso de un albergue, ¿vale? Y justamente en la subida de precios me mantuvo el precio inicial y me dijo, no te voy a subir, justamente porque no lo considero oportuno, y le tengo que agradecer justamente porque, ¿por qué? Porque vio que no hacía el mal, porque vio justamente que simplemente me dedicaba a una cosa que era estar allí, y justamente lo ayudaba en algunas funciones cuando venía gente nueva y evidentemente pues no había alguien que las pudiera atender, y yo pues los hacía entrar al albergue y les enseñaba las normas que había, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Justamente me adapté a sus formas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque eran justamente, no llevaban alteración, ¿no? Entonces ellos comprendieron, ¿vale? Y me sentí muy bien en esa comunidad. ¿Por qué? Porque justamente tuve el aprecio de personas que evidentemente me dieron libertad de disposición en funciones, ¿vale? Punto 19 creo ya, ¿no? No, el conservadurismo había dicho, sí. Vale, el punto 19, sí. El concepto yo puede ser insustancial o puede ser de utilidad. Puede parametrizarse o puede desparametrizarse. Puede estar en relación a otros o puede estar en relación a un yo pasado, no un año pasado. Es que el dictado tiene estas cosas. Yo pasado, futuro, en todo caso no es causa de no realización. El yo siempre existirá mientras haya conciencia. En última instancia, se disolverá en la nada, cuando por libre disposición que desee nunca debe hacerse por fuerza mayor ni por sometimiento de otros seres, en los cuales quedan obligados ante la inhabilitación del concepto vida. Por lo tanto, este último método va contra la propia voluntad del ser. Aunque uno pierda la vida, como esa fue una vida violada y no fue de libre disposición, es imposible que se le otorgue aquello que no deseó por fuerza propia. Sino que fue vulnerado por causas externas a él. Uno no puede abandonar sus deseos porque otros lo han condicionado a ser, sino que el deseo debe ser una libre disposición lo más rápido posible de realizar para que el ser quede completamente satisfecho. Vale, queda claro, ¿no? El yo, ¿vale? Se utiliza mucho en un concepto budista en el cual se dice que es insustancial, ¿no? Pero debes de comprender, el yo, ¿vale? Siempre tiene una relación con ¿qué? Con otra parte. Eso puede ser que el no yo, puede ser una relación con otro, puede ser el yo del pasado o del futuro,
puede ser millones de instancias, dependiendo de cómo el observador justamente disponga su mente creativa en hacer un tipo de comparación. Por lo tanto, puede ser insustancial, ¿vale?, si no le encuentras utilidad en la vida, o puede ser sustancial si tu significado es aportar algún tipo de vivencia en la vida. Los dos son correctos, no por una forma o por otra, no por no dejar de ser forma o por llevar una forma, justamente estás en no disposición de la realización, ¿vale? Entonces hay muchos sistemas que dicen, mientras haya yo, justamente haya el otro, y por lo tanto haya vida, ¿no? No, así no se realiza el ser, señores, ¿no? Ese se realiza cuando evidentemente ya dispone de él las condiciones oportunas en las cuales dice justamente que quiere marchar, ¿no? Y la conciencia entiende perfectamente si ha sido operado en libre disposición de ser o ha sido operado en función de violación de lo que él deseaba, ¿vale? Punto 20. El vacío es un estado donde los cuerpos son ecuánimes, por lo tanto no puede haber ningún sistema de opresión sobre un ser sintiente. Es decir, quien decide establecerse en el vacío tiene libertad no condicionada a factores externos. En el sistema de vacío lo que pasa es que ya no existen los componentes que generan la gravedad, ¿no? Entonces ya no hay aire. Entonces el aire ya es un factor que se quita de por sí mismo, por lo cual el vacío justamente genera dos cuerpos totalmente igualitarios, en los cuales el ser humano si es causa de vacío, es causa de qué, de liberación. ¿Por qué? Porque justamente ahí ya no hay cualidades en los cuales diferenciación de cuerpos celestes, ¿vale? No hay una condición innata, ¿vale? Que esté condicionada, parametrizada, que le diga que por justamente operar de esa forma tiene mayor capacidad de realización o menor, ¿no? Sino que justamente el vacío es totalmente la única opción disponible que no depende de circunstancias externas. Entonces es lo más maravilloso de todo, que hay una situación en la vida, ¿vale?, en la cual uno puede justamente afianzarse sin ser condicionado a los demás factores que determinan su propia existencia, ¿vale? Punto 21, ya me quedan pocos. Cualquier factor compuesto que viola la libre disposición de hacer y ser debe ser abandonado porque no constituye la base de su propia existencia, ¿vale? No hace falta que entre aquí en detalles. Punto 22. Puedes abandonar un lugar donde se te compromete, o puedes luchar en disposición de tu libertad. Ambas son correctas. Uno no debe callarse ante la imposición y vulnerabilidad de tu propio derecho de existencia. La comprensión de que hay tres visiones en la forma de ver cualquier existencia de la realidad o de la ilusión es causa de valentía, pues no es enseñarle a otros a dudar sobre un tema, sino enseñarles que sobre cualquier tema siempre hay tres opciones disponibles: el opuesto, el igual y el neutro. Por lo tanto, todo sistema educativo que enseña duda no puede ser considerado una buena práctica educativa, sino que vulnera la visión individual de cada ser. El corazón es la inteligencia más sofisticada y contra él vulnera la condición vacía vital, su propia cualidad de ser, el encargado por no tener de traspasar el riego sanguíneo de un lado a otro generando equilibrio. Me he encontrado muchos sitios, ¿vale?, en los cuales la filosofía, ¿vale?, es determinista, ¿no? Y en los cuales te dicen cómo tienes que educar. Y dice, justamente educas ante la duda, ¿no?, que haz dudar a una persona. Entonces no se comprendió bien el concepto, ¿no? Cuando tú haces dudar a una persona justamente se establece en un significado o en una forma. ¿Por qué? Porque siente algo en su corazón que eso lo encamina hacia lo que él desea, ¿no? Entonces cuando lo haces dudar lo comprometes, ¿vale? Entonces en vez de hacerle dudar, lo que tienes que hacerle entender es que ante su visión siempre aparecerá el opuesto, que le dirá otra forma de operar. Entonces no es decirle tú tienes razón y el otro no, sino decirle tienes una visión correcta, pero el otro también tiene otra visión correcta, lo ha visto desde lo opuesto, ¿vale? Entonces verás la otra parte del imán, ¿no? Entonces lo que yo digo es, el sistema universal que tenemos aquí es de 10 planetas, ¿no? Eso constituye la base de la existencia en diferentes formas de vida. Pero un sistema, pueden haber multiuniversos, universos en los cuales funcionen con un sistema mucho más básico de existencia, que es justamente que dos polos como un imán, ¿vale?, que se van girando, ¿vale?, entre ejes, ¿vale?, y entre ellos la inercia de uno
que lo que hace es generar inercia en el otro, ¿vale? Como dos imanes, ¿vale? Y entonces el del medio justamente se mueve por la inercia simplemente de dos astros. Sería justamente si quitáramos del universo todos los planetas y nos quedáramos con el Sol y la Luna, justamente sería factible. ¿Por qué? Porque hay el opuesto, el igual, justamente, y lo que eres tú en el centro. Por lo cual, esa sería justamente un sistema válido de universo, que sería elemental, básico y justamente condición de vida, ¿no? Si os fijáis en muchas tancas que ya son tancas son en dibujos, ¿vale? Que ya no son tibetanas, sino que vienen de mucho más antiguas, ¿vale? Ya del cristianismo incluso las he visto, ¿no? Siempre aparece el sol y la luna. ¿Por qué? Porque son las dos energías que constituyen la base del ser, ¿no? Las hemos llamado positiva, negativa, masculina y femenina, pero la puedes llevar como te salga de las narices, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente son conceptos que ha creado relativos del ser humano. Entonces toda la vida se basa en esos tres conceptos y son los tres canales principales en los cuales opera un ser humano. Entonces esos tres canales están disponibles en todo ser humano y esos tres canales son los que constituyen la base de lo relativo. A partir de ahí se generan todas las complejidades y todos los multiversos disponibles, universos disponibles que el ser opera. Y en el caso de la Tierra y los seres humanos tenemos una complejidad de 10 planetas que interactúan en la generación de lo relativo. Por eso hay complejidad, ¿no? Pero debe de haber muchos más planetas y universos que generen condiciones mucho más complejas. ¿Pero por qué? Porque han llegado a una comprensión mucho más elevada de cómo funciona la relatividad y justamente están más avanzados porque están más cerca de los núcleos, ¿vale? Y pueden generar sistemas universales en los cuales su composición son más certeras, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una masa colectiva crítica que entendió perfectamente cómo funcionar y operar en ecuanimidad, y justamente generaron sistemas correctos de sociedad. A día de hoy el ser humano, si no comprende esto, evidentemente el sistema que ha fabricado no le puede llevar a la construcción de sistemas y modelos más evolucionados hasta que comprenda todas estas causas, ¿vale? Punto 23, quedan 2 puntos. Seres que no llevan comprensión son fácilmente presas de un colectivo que les pueda decir cómo operar y cómo deben de operar y ser. Por lo tanto, los más vulnerables son aquellos que ante el no saber y el no ser son adoctrinados en cualquier método de ser y hacer, creencia o método particular de actuación. Cuando una persona no sabe, ¿vale? Y viene al mundo y dice, es que no sé, es que aún no sé lo que quiero hacer, porque es evidente que no todos disponemos de la misma comprensión cognitiva, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser peor o tiene que estar condicionado a un adoctrinamiento que le diga, tú tienes que operar de esta forma en la ley de oferta y demanda y tienes que hacer esto. Evidentemente que no. Entonces, ¿qué pasa? Se compromete su sistema de vida. ¿Por qué? Porque justamente no puede operar de una forma libre ante el no saber, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor esa persona ni siquiera quiere saber. ¿Por qué? Porque tampoco le constituye, simplemente quiere a lo mejor jugar con los cromos. Entonces, simplemente por jugar con los cromos tú le vas a decir que eso no es correcto y que tiene que ser virtuoso y que tiene que hacer una función y que tiene que estar sometido a algo. Si él simplemente quiere distraerse y jugar con cromos, evidentemente que no. ¿En qué corazón cae eso? En ninguno, tío. Eso es simplemente no comprensión, ¿vale? No comprensión, maldad y no entendimiento, ¿vale? Y el último punto 24, ¿vale? Este es muy bonito, ¿vale? El tiempo es una facultad relativa, ¿vale? Es algo que permite justamente movimiento, ¿vale? Por lo tanto, determinar la finalización del tiempo, ¿vale? Dependerá de tantos seres como hay en el universo que queden completamente satisfechos, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Como ser es una composición individual que opera de forma diferente en cada ser es partidario de hacer con el tiempo lo que desee. Cada ser individual tiene plena facultad para reducir o ampliar el tiempo en función de aquello que desee vivenciar o aquello en lo cual desea quedar completamente satisfecho. Así, una vez queden todos satisfechos
¿vale? Así, una vez que quede un ser satisfecho, vuelve a la unidad y eso forma parte de la unidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ya estás completado, justamente lo que haces es decir, ya me voy, ¿vale? Y vas a la unidad. Entonces, ¿qué pasa ahí en la unidad? Dice, la unidad no se disuelve aún. ¿Por qué? Porque mientras hayan seres que aún no han quedado completamente satisfechos, ¿vale? Aunque no hayan completado sus metas, sus deseos y sus objetivos, el sistema no se disuelve. Entonces, ¿qué van a decir? Hasta que no hayan seres que se hayan desprendido porque quieran vivenciar, ¿vale? Lo que han llamado kalpa, lo que han llamado eternidad, lo que han llamado el año de Dios, lo que han llevado de muchas formas, no se extinguirá de por sí mismo. ¿Por qué? Porque aún habrán manifestaciones individuales que desean desprenderse de la unidad para vivenciar en el espacio-tiempo, ¿vale? Entonces, mientras haya seres sintientes, ¿vale? Justamente la unidad no violará la libre disposición de un ser que quiera vivenciar. Entonces, imaginaos la gracia de, por ejemplo, todos los seres realizados que puedan estar ya en la unidad esperando que a la desintegración, y justamente habrá algún gracioso que diga, me voy a vivenciar. ¿Qué pasa? Se desprende por sí mismo, ¿vale? Y hasta que ese justamente no quiera volver por sí mismo, justamente seguiremos en la unidad, hasta que ese diga, vale, ya he hecho el tonto las veces que he querido, justamente, ¿vale? Aunque justamente decir vivenciar una sola persona, porque evidentemente solo hay una vida, entonces debería ser un fastidio, pero siempre puede haber algún graciosillo, ¿vale? Que diga, voy a justamente a desprenderme continuamente hasta que me dé la gana, ¿vale? Hasta que ese no se dé por satisfecho, ¿vale? Y diga, vale, ya nos podemos disolver. Evidentemente la unidad no se disuelve. Entonces ahí se da por finalizado que cuando todos los seres quedan completamente satisfechos, ¿vale? Se da justamente la eternidad, deja de existir y dice, ahora que ya estamos todos en el núcleo y ya volvemos a ser, ¿vale? Vamos a desintegrarnos todos, vamos a justamente a desparametrizarnos todos y ahora justamente es el momento de qué hacer, justamente de tener la eternidad, ¿vale? Nos vamos a ir al no ser justamente y el no ser va a explotarlo todo y vamos a volver a generarnos todos de otra forma. ¿Por qué? Porque no hay otra forma y otra cosa más que hacer, ¿vale? Y así, siglos por siglos, eternidades por eternidades, ¿vale? Universos por universos hechos y siempre haciendo lo mismo de millones de formas diferentes porque no hay otras opciones diferentes a hacer. Es así, la vida es eso y no hay nada más que eso, ¿vale? Así que os dejo esto que proviene de mi propia, ya has dicho, de mi propia vivencia personal, ¿vale? Ante no hallar respuestas y ante 15 años de búsqueda intensa del por qué no hallar satisfacción, ¿no? Y justamente por mi composición energética decidí encarnar algún tipo en lo cual operar de esta forma predeterminada. Un saludo y que tengáis buen día.